En este domingo el Señor nos envía estas lecturas y, como siempre les he dicho en otras ocasiones, hemos resaltado de que hay una combinación temática, sobre todo en la primera lectura y el Evangelio, y en la segunda lectura también. Y todo esto, escuchar estas tres lecturas orando, ¿verdad?, con el Salmo. En este caso hemos cantado el Salmo 122. Resaltamos algunos elementos importantes del texto de hoy. Hemos escuchado al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, que es uno de los grandes profetas. Ustedes saben que hay 4 grandes profetas y hay 12 profetas pequeños, no de tamaño como el Padre, sino por lo que hicieron. Los profetas mayores, o los profetas grandes, está Ezequiel, entre ellos el profeta Daniel, el profeta Jeremías e Isaías. Luego, entre semanas, en los días de semana, la gente que participa en la misa diaria, estamos escuchando a los profetas menores. Son libritos más pequeños, más cortos, por tanto hay un despliegue teológico mucho más breve, y los temas también son mucho más breves de los profetas menores. Ezequiel es uno de los profetas que corre con la suerte de tener que acompañar al pueblo de Dios antes de su ida al destierro de Babilonia. En la puerta, ya previo al pueblo perder su libertad, de que los babilonios lo apresaran y se lo llevaran presos a Babilonia, convertirlos en esclavos en tierra extranjera. Ezequiel predicó a ese pueblo en el momento culmen de llegar a la mayor crisis de este pueblo, que es el destierro babilonio. Y por más que el profeta Ezequiel, inclusive el profeta Jeremías, predicaron al pueblo de Dios para que escucharan a Dios, cumplieran con la alianza que sellaron una alianza donde habían dicho: tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Pero el pueblo se olvidó de eso y tomó otro camino, y en ese otro camino se obstinó. Por eso le dice el Señor a Ezequiel: ve al pueblo, un pueblo testarudo, un pueblo obstinado y un pueblo que le dio la espalda a Dios. Esas 3 palabras vamos a repetirla. ¿Cómo es el pueblo? Testarudo, obstinado y de espalda a Dios. Vamos a repetirla. ¿Cómo es el pueblo? Testarudo, obstinado y de espalda a Dios. Y yo me imagino que ustedes conocen una gente testarudo, ¿no? Uno conoce tanta gente, ¿sí o no? Y cuando una gente le dice: tú si eres testarudo, ¿qué es lo que le están diciendo? Tú si eres testaruda. Bueno, para nosotros son, para las mujeres también. Llevan un fuetazo. Un testarudo, ¿qué es lo que le decimos? Es un terco. ¿Cómo? ¿Qué más? A mí me encanta cuando yo le hago ese tipo de preguntas, porque se nota que ustedes ni saben lo que es el testarudo, que están calladitos. No escucha, ¿verdad? Desobediente, entonces, ¿no? Testarudo. Y esas palabras que Dios le dijo al pueblo, o sea, le está diciendo a Ezequiel: te voy a mandar, pero esa gente no lo hace. ¿Cómo son esa gente? Testarudo, obstinado y de espalda a Dios. O sea, Dios no le está vendiendo paño tibio a Ezequiel y le va a decir: mira, predica, y decir, es un grupito de gente buena, esa gente son amables, esa gente desde que tú llegues te van a escoger bien, van a escuchar bien tu palabra. Dios no le dijo eso. Ay, esa gente son tan buenas y tan amables, y cuando tú tengas hambre te van a dar. Y no, Dios no le dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que le dijo? Esa gente son testarudos.
no que lo manden a una cosa así. Si hubiese sido nosotros, ¿qué uno hubiese hecho? Y que la presentación del pueblo, de la gente a la que uno va a trabajar, sea esa. ¿Ustedes se imaginan algo así? Cuando yo era seminarista, llegaba a alguna comunidad de misión y todos los meses, el cuarto fin de semana de cada mes, los seminaristas lo mandan a una parroquia, así como estaba Oscar acá. Y en la Semana Santa, también la semana completa, luego en verano, un mes completo. Y cuando llegaba, yo recuerdo que llegaba a ciertas capillas y la presentación de la comunidad, porque sobre todo cuando nos tocaba parroquia de campo, el sacerdote, había comunidades, capillas muy lejos, capillas a 1 hora del centro parroquial, caminando en carreteras malas, y entonces la decisión que tomaba el sacerdote, y sobre todo ya cuando uno estaba en teología, nos mandaba a la capilla, y en esa capilla uno dormía en una casa de familia y hacía toda una labor pastoral ahí, en esa capilla. Y lo primero era reunirnos con la comunidad que dirige la capilla, ¿sí o no? Con los coordinadores de la capilla. Y a veces la presentación que me hacía la catequista o la ministra de la capilla: padre, aquí la gente, no me decían padre, es la costumbre, ya decían: mire, aquí la gente no está en eso. Aquí la gente, mire, eso no se cansa de hablar con la gente. Y mire, yo lo invito todos los días, pero nadie viene. Entonces, es como diciéndome, preparándome, ¿verdad? Yo iba a hacer una misión, yo le entiendo a ella, me está preparando. Dice, para que usted sepa que aquí la gente no está en eso. Recuerdo una comunidad en Monte Plata que se llama Antón Sánchez, y fue una Semana Santa, yo estaba en filosofía en ese tiempo, y cuando tocó el Viernes Santo, el Vía Crucis, que lo pusimos en un sitio un poco apartado para llegar al Vía Crucis a la capilla, coincidió esa misión, esa Semana Santa coincidió con un tiempo fuerte de campaña política, y entonces eran los camiones y las caravanas el sábado y toda la bulla, y la gente estaba toda en política. Y cuando el día del Viernes Santo yo voy caminando con doña Neo, que el Señor la tiene en el cielo, ella era la encargada, y vamos doña Neo, yo y la cruz. Y la cruz de Cristo la llevamos. Cuando pasamos por un grupito, como la gente está en campaña y en política, pasamos por un grupito de gente que estaban sentados. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Cuando ya íbamos lejito de uno, bueno, Jesucristo tiene poca gente. Dice, y yo la escuché y dice, bueno, Jesucristo tiene poca gente. Pensó él, este no gana en las elecciones que ya vienen, ¿verdad? Dios preparó a Ezequiel para que sepa cómo era el pueblo al que él iba. No se nos ha olvidado, ¿verdad? ¿Cómo era el pueblo? Testarudo, obstinado, de espalda a Dios. Así era el pueblo. A Jeremías, ese mismo pueblo intentó matarlo. Y Jeremías sufrió, lloró por la testarudez del pueblo. Y Jeremías tomó una decisión de tirar la toalla. Dijo, ya no hablaré más en nombre de Yahvé Dios. Por más que predico la paz, solamente veo odio, envidia. Por más que predico la vida, veo muerte. Por más que predico el amor, se odian la gente. Y todo es unos chismes y una crítica. Jeremías lo dice de una manera bonita, dice, y solamente escuchaba el cuchicheo de la gente. Solamente escuchaba el cuchicheo, que es la lectura que leemos cada año ya previo a la Semana Santa, ¿verdad? Escuchaba ahí el Viernes de Dolores, escuchaba esta lectura, escuchaba el cuchicheo de la gente. Y dice Jeremías, y decidí ya no hablar más en nombre de Yahvé Dios. En el capítulo 20, Jeremías capítulo 27 dice, pero había en mi corazón un fuego que no podía contenerme. Había en mí un fuego inmenso que por más desgraciado
aunque lo detesten, no lo quisieran. Es hermoso cuando uno lee Jeremías 13, en el capítulo 13, el Señor pone una parábola para explicar lo que está pasando con el pueblo. Y le dijo al profeta: toma un lienzo de lino, que era una tela carísima, y ve y éntrala en el río Éufrates. Y después de un tiempo ve y búscalo. Y cuando el profeta va y busca el lienzo de lino escondido en las piedras del río Éufrates, lo encuentra que está destruido. Y Dios le dice: es así lo que pasa con el pueblo, que alguna tela tan cara, tan fina, está donde no debe estar, y entonces el pueblo se daña. Es lo que pasa con nosotros cuando en vez de estar en el camino de Dios, estamos como obstinados, ¿qué más? Testarudos y de espalda a Dios. Nos metemos en la piedra del río y nos podrimos y nos dañamos. Ese pueblo que el Señor sacó de la esclavitud de Egipto y lo puso a caminar en un desierto para purificarlo, y después le dio la tierra prometida y rehicieron la alianza, reafirmaron la alianza con los profetas. Pero el pueblo empezó a obstinarse, a olvidarse de Dios, y después cayó en la mayor desgracia de este pueblo, que es el cautiverio en Babilonia. ¿Y saben cuántos años duró preso en Babilonia? Duró 70 años. 70 años. Después volvieron un grupito otra vez, el pequeño retoño volvió un grupo de nuevo a la tierra prometida, Jerusalén. Pero 70 años les costó a este pueblo la obstinación, la testarudez, vivir de espalda a Dios. 70 años. Y ustedes se acuerdan muy bien de esa lectura que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Un padre que tenía 2 hijos, pero el menor era testarudo. ¿Cómo era más el menor? Era obstinado y vivía de espalda a lo que le decía su papá y su mamá. ¿Cómo era ese joven? Testarudo, obstinado y de espalda a los consejos de los padres. Pero tuvo que estar en el destierro también, y allá en el destierro comiendo con los cerdos. Entonces supo que había un profeta, se acordó de los consejos de los papás, porque a Ezequiel lo que Dios le dijo fue: aunque no te escuchen, háblales, para que aunque no te escuchen, al menos sepan que hay un profeta. Padres, madres, aunque ustedes crean que sus hijos no le escuchen, aunque ustedes crean que sus papás a los hijos no le escuchen, sus vecinos, háblenles de Dios, que sepan que en tu barrio hay un profeta, que entre el vecindario hay gente que cree en Dios, que en medio de tu empresa, de tu ambiente laboral, con la gente que trabaja contigo, que sepan que hay alguien ahí que cree en Dios, que vive en Dios, que es cristiano, que es católico, que no le da miedo ponerse un crucifijo, un rosario, vestir con una estampa de la Virgen María, que no le da miedo, que sepan que hay una gente que cree en Dios. Porque cuando este muchacho se encontró comiendo con los cerdos, Lucas 15, 17, que yo considero que es el corazón de la parábola del hijo pródigo, ustedes saben lo que él dijo: caramba, tantos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y tienen su vida normal, y yo aquí tengo que comer con los cerdos. En otras palabras, él dijo: tanto que me lo decía mi abuela, tanto que mi mamá me aconsejaba, tantas veces que mi suegra me lo decía, porque las suegras son buenas consejeras también, a veces. Tanto que me lo dijo mi hermana. ¿Y cómo dice Dios? Que se sepa que ahí hubo un profeta. Los centuriones romanos, los guardias que abofeteaban a Jesús, lo escupían. Después que él murió y resucitó, se dieron cuenta que entre ellos caminó un profeta.
profeta. El pueblo de Nazaret que lo vio crecer y que no creyó en su predicación, pero después se dio cuenta que entre ellos hubo un profeta. Y hay mucha gente en la iglesia que piensa que es de balde ser misionero, es de balde ser catequista, un muchacho ya no le duele a nadie, es de balde ser ministro. Yo no sé para qué usted se mete a padre si ya es de balde ser diácono. ¿Ya para qué? Que se sepa que hubo un profeta. Que se sepa que como padre de familia hubo un profeta en esa casa. Como madre de familia en esa casa hubo un profeta. Que se sepa en la historia. Y todavía hoy hablamos nosotros de Ezequiel porque en medio de un pueblo obstinado, testarudo, de espalda a Dios, él fue un profeta. Y todavía hoy y siempre en la eternidad se estará hablando del profeta Ezequiel. Pues les invito, hermanos y hermanas, para que en este domingo nosotros reflexionemos y pidamos a Dios estas tres cosas. Primero, que nos permita a nosotros ser profeta, aunque se burlen, no importa, sea profeta. Ese broche que dice San Roque González, miren, ahí póngase de pie, mi hermanito, póngase de pie, voltéense, porque ese broche que dice San Roque González, que usted se lo ponga y ande con su orgullo sano, donde quiera. ¿Con quién? ¿Con San Roque? Ah, mire, usted es cristiano. Ahí en el Torito, yo estaba de misión, perdonen que hoy como que me salen todos los cuentos de las misiones. Yo estaba de misión y nos cogió la noche con los jóvenes y andábamos por La Esperanza en Villa Milla, la calle que baja a Guaricano, y ahí apareció una redada de la policía y se llevaban a todo el mundo. Y andábamos nosotros con el broche de la Misión Continental, el blanquito ese que tenía el logo del continente y decía Misión Continental con Cristo en comunidad. Ustedes no se lo saben. Salvemos la sociedad. Y ya iban apresando a nosotros y un policía dijo, no, son cristianos. Y ya no iban a agarrar, chaval. Entonces a veces hay gente que le da miedo tener una identidad cristiana en su casa, en su ropa. Le da miedo andar identificado como cristiano. No es que sea lo primordial andar con una identificación externa, pero también habla de nuestra identidad interna, andar con una identificación externa. Que se sepa, somos cristianos, que no tengamos miedo. Y hace falta que los católicos pierdan el miedo. Ayer yo preguntaba, contaba que en una escuela, yo le preguntaba a la gente, cuando en una escuela dicen, señores, necesitamos a alguien o en una empresa que haga una oración, ¿quién es el que de una vez se para primero y va a coger el micrófono y ora? Alguien dijo los cristianos, como si yo no fuera cristiano, los evangélicos. Si hay un evangélico en la empresa, de una vez se para, y va y se presenta, y reza, y ora. Y a veces nosotros los católicos, ay, ojalá que no me llamen. Y empieza a pedir a Dios para que no lo llame. Ojalá que no me llame. Que el Señor nos permita ser profeta. En segundo lugar, que el Señor nunca deje que nuestro corazón esté obstinado, ayúdenme, testarudo y de espalda a Dios. Y en tercer lugar, que siempre nos dé fe. La fe que necesitó la gente de Nazaret para escuchar a Jesús y escuchar la palabra de Dios. Que Él nos conceda esta gracia. Amén.